Saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguiremos estudiando el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque es grande, Señor. Gracias te doy. Y te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, por favor, es necesario que tenga su libro de notas para tomar apuntes que voy a mencionar. Al mismo tiempo, su Biblia abierta, ya que este es un estudio. El tema de esta clase es la tragedia de rechazar la revelación completa. Y esta clase va a ser en 4 diferentes secciones, porque hay primera parte, hay segunda parte A y B, y hay tercera parte. Ya vamos a entrar a comer comida, ya no leche. Cuando hemos llegado a esta sección de Hebreos, donde hay varias interpretaciones y a menudo con conflicto, incluso entre las iglesias evangélicas. El pasaje que nosotros acabamos de leer, que es el 5:11, se extiende hasta el 6:12 y tiene que ver con la madurez espiritual. Las primeras 2 partes que vamos a estudiar, esta es la primera, la próxima es la segunda, es de lo que es capítulo 11 que estamos estudiando, capítulo 11 al 14, y la otra clase será del 6, del 1 al 8. En mi humilde opinión, se dirige estas palabras a los incrédulos. Mientras que la tercera parte, que es del capítulo 6, versículos 9 al 12, se dirige a los creyentes. Aquí, hermanos, el contraste está entre el cristianismo y el judaísmo. A lo largo de este libro de los Hebreos, se dan múltiples comparaciones y contrastes, básicamente entre cristianismo y judaísmo. Esta verdad es esencial para interpretar la epístola correctamente. Ahora bien, la mayoría de los libros de la Biblia tienen un tema central o un conjunto de temas estrechamente relacionados. Una de las primeras normas de la hermenéutica, o sea, la interpretación bíblica normal, es estrechamente relacionada. Vamos a explicar un poco esto. Una de las primeras normas de la hermenéutica, o sea, de la interpretación, siempre se busca el tema central, hacer todas las interpretaciones restantes a la luz de ese tema.
Por ejemplo, el Evangelio de Juan contiene muchas, pero muchas verdades profundas y maravillosas acerca de Dios y su plan para el hombre. Pero el mensaje central y primordial es este, el Evangelio de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Quien no vea realmente esto no puede entender apropiadamente y completamente las obras que son las obras verdaderas que Juan presenta en su libro. En este tema y el mensaje central de la carta de los Hebreos es la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo. Vaya usted entendiendo. Esto es, el cristianismo con respecto al judaísmo. Dentro de este tema hay otros subtemas como la superioridad del sumo sacerdocio, el nuevo sacrificio, el nuevo mediador y hay otros. Esta es la clave que abre la sección de Hebreos. Y usar otra clave es, en mi opinión, forzar la entrada. En este libro de los Hebreos, el Espíritu Santo no está contrastado con dos clases de cristianismo. Entienda usted bien esto. No está entre inmaduros y maduros. Está contrastado entre el judaísmo y el cristianismo. A los judíos no salvos del judaísmo, vaya entendiendo bien, a los judíos no salvos del judaísmo y a los judíos redimidos, a los judíos que no son salvos del judaísmo y los judíos redimidos del cristianismo. Este contraste, la sustancia y la sombra, el modelo y la realidad. En esencia, del Antiguo Testamento es la revelación divina de las imágenes y tipos. Vamos a explicarlo. Que el Nuevo Testamento se cumplieron en Cristo. Por lo tanto, hermanos, la epístola de los Hebreos compara el contraste de las dos caras de la revelación divina que reflejan la división de la Biblia. Sin embargo, la tercera parte que vamos a estudiar es una advertencia. Cuando vemos el capítulo 5:11 de este libro que estamos estudiando, acerca de esto no tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por supuesto, hermanos, esto se refiere al papel de Melquisedec, quien acaba de mencionarse en las clases pasadas, en el capítulo 5:6 y en el capítulo 5:10. Sin embargo, el autor hace una tercera nota parentética antes de explicar el orden de Melquisedec, que con lujo de detalles, si Dios me permite, lo explicaré en el capítulo 5. Como ya hemos mencionado, a lo largo de todo este libro de los Hebreos se encuentran intercaladas varias advertencias a los judíos intelectuales. Recuerde que en clases anteriores le he hablado de tres clases de judíos: al incrédulo, al que es creyente y al que es intelectual. Ahora, viendo todo desde este punto y convencidos que aún están en el borde de la decisión, pero que todavía no han llegado a la fe en Cristo. Estas advertencias también podrían funcionar en el contexto de dar ánimo, dar consejo a los judíos que habían confiado en Cristo, pero se sentían tentados
a regresar al judaísmo por las dudas, las críticas y algunos incluso la persecución, pero en énfasis está en los incrédulos. Ese es el tema que vamos a hablar esta clase y la clase siguiente. Luego veremos la otra. ¿Por qué? Porque hay claro que mencionar, hermanos. La primera advertencia, y apúntelo, está entre el capítulo 2, versículo 1 al 4. Esto tiene que ver con que estos hebreos, judíos, rechazaban el Evangelio. Esta es la primera advertencia. La segunda advertencia está entre el capítulo 3, versículos 7 al 19, con que ellos van a endurecer el corazón a Jesucristo. Y la tercera advertencia se ocupa de la madurez espiritual, el peligro de quedarse en las verdades prometidas, los elementos del antiguo pacto. Ahora, entienda esto. El nuevo pacto era superpuesto. Creo que esta advertencia está dirigida también al mismo grupo, como las otras dos, a los judíos incrédulos que conocían el Evangelio, pero aún no habían aceptado a Jesucristo. Tal vez algunos habían hecho alguna profesión de fe superflua, pero no creían de verdad. Se les habla del peligro de no apropiarse de la bendición del nuevo pacto. Se les advierte, sin la cual no pueden tener vida eterna. Están cerca, sí, sin embargo, están lejos. ¿Por qué? Porque ellos son incrédulos, porque son incrédulos, pero son bebés. Son unos bebés incrédulos. Ahora entiende este punto que le voy a hablar. Por supuesto que el Nuevo Testamento se exhorta a muchos de los cristianos inmaduros a que crezcan. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido necesidad de consejo, pero no creo que aquí sea este el caso. El autor de los Hebreos está hablando de judíos que son dubitativos, que aún se aferran al judaísmo, vengan a la madurez, a ser completos en el nuevo pacto. No es la más tradicional de las interpretaciones, pero considero que es más consecuente con el contexto general del libro y puede defenderse. Como antes lo he mencionado, la advertencia y el llamado son evangélicos. La madurez a la cual se llama no corresponde al de un cristiano que crece en la fe, no, sino a la de un incrédulo que llega a la fe, a las verdades y bendiciones maduras, ya que desarrollan el nuevo pacto. Es la misma madurez o perfección que aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 1 o en Hebreos capítulo 10, versículo 4, que solo pueden referirse a la salvación, no al crecimiento cristiano. Ahora, vamos a ver esta diferencia que existe entre uno y el otro. Ponga atención. El antiguo pacto era el alfabeto espiritual. Sí, hermano, era el alfabeto espiritual. El antiguo pacto era para el bebé que está hablando con letras, con sonidos de sus primeras palabras de un niño. Usted cuando va a enseñar a un niño, nunca va usted a usar una enciclopedia. Claro que no. Un niño no lo va a entender. Pero si usted hace dibujos
por ejemplo, dibuja un cuaderno, dibuja un lápiz y más adelante usted le explica qué es y para qué sirve. La relación de Dios al hombre progresó de esa misma semejanza. El Antiguo Testamento fue la enseñanza divina fundamental y elemental. Comenzó con dibujos. En efecto, Dios decía, mire usted, en el Antiguo Testamento Dios decía, hay que celebrar estas fiestas. Luego decía, hay que hacer un sacrificio. Luego explicaba, hay que ponerse esta ropa que debe usar un sumo sacerdote. Luego explicaba, hay que hacerse un baño espiritual, ceremonial, en ciertas cosas, en ciertos casos especiales. Cada una de estas cosas tenía propósitos y beneficios para el tiempo en que se entregó todo esto. Pero sobre todo, eran imágenes de cosas. Sobre todo eran estas imágenes. ¿Para qué? Porque el pueblo no estaba aún preparado para entender. Eran símbolos, eran sombras de las realidades de Cristo y su nuevo pacto. Estudie usted Colosenses 2:17. Ahora entienda lo que le voy a explicar. Ahora que el nuevo pacto, o sea, en Cristo, ha venido, ya llegó Jesucristo. El escritor de este libro de los Hebreos dice a sus compatriotas judíos, dejen los dibujos, dejen la leche y la comida para bebés del Antiguo Testamento. Vengan ahora a la realidad. Vengan a esta realidad cumplidas y a la comida sólida del Nuevo Testamento. Pero acá hay un punto que entender. Dejen el judaísmo y vengan a Cristo. Pero había una torpeza que dificultaba este entendimiento. Antes que pudieran terminar de entender la importancia del sacerdocio de Jesús y Melquisedec, eran semejantes. Una señal clara de esa inmadurez era la simple torpeza para oír, el letargo espiritual. La religión de Melquisedec y su sacerdocio con Cristo es rica y significativa, si Dios me permite. En el capítulo 7 lo voy a explicar. Además de importante para el desarrollo del libro, pero los incrédulos no pueden entenderla, ni siquiera quienes aceptan el Evangelio de una forma intelectual. Primera de Corintios, capítulo 2:14 nos dice, ponga atención, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, ya a estos creyentes de orilla se les decía que no había por qué profundizar en las cosas del nuevo pacto en ese momento, porque se habían vuelto tardos para oír. Ahora, la palabra tardos viene del griego, que está compuesta con la palabra de no y para empujón. Por tanto, significa literalmente sin empujar, o lento, o torpe. Para cuando se empuja a una persona, por lo general quiere decir estático o corto. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, indica principalmente la torpeza espiritual. Cuando una persona es torpe,
espiritualmente es difícil de enseñar. Sí, hermanos, como maestro he tenido esa experiencia. Cuando una persona es torpe espiritualmente, es difícil. Estos judíos de los que estamos hablando se habían quedado dormidos por el rechazo y la dureza de su corazón. Y tendrían que despertar y estar alertos si querían apreciar y conocer la verdad importante y necesaria del nuevo pacto. Por supuesto, hermanos, no podían entender verdaderamente el Evangelio hasta que pusiesen su confianza en el portador del Evangelio, hasta poder ver su importancia. Ellos tenían que despertar y poner atención. Estos incrédulos del tema que estamos hablando eran aletargados, que sufren de letargo. Tienen múltiples contrastes hoy día. Las personas oyen el Evangelio, óigalo bien, las personas oyen el Evangelio, se conmueven, se emocionan, la comprensión espiritual parece que va a empezar, pero cuanto más la oyen, sin aceptarlo, más lejos se vuelven. Se niegan a actuar en la verdad, que conocen y se endurecen cada vez más contra ella. A menudo, mientras afirman que la admiran y la respetan, se van aislando más de la verdad y la comprensión espiritual de la vida espiritual. Ahora entienda, aunque no hemos mencionado, este pasaje no está dirigido a los creyentes, insisto. Hermanos, ahora quiero explicarles desde una forma, de una perspectiva, algo diferente. Un maestro o predicador puede sufrir espiritualmente y predicar las verdades más profundas y a veces complicadas. Y de las escrituras o cuando le da miedo hacerlo. Cuando más se resiste y se niega a enseñarlos. Cuanto menos lo enseñe, menos significan para él. Pablo podía decir que no dejó de declarar todo el consejo o propósito de Dios, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 20-27. Él no rechazó o omitió parte de alguna de las palabras de Dios. No, hermanos. Ningún siervo fiel del Señor acomodará su enseñanza al cristiano perezoso o torpe. Pero esta torpeza es gradual. La implicación de que estamos hablando, el capítulo 5:11, es quienes son tardos para oír, que estuvieran alguna vez alertas e interesados, tal vez ansiosos de aprender el Evangelio, no comenzaron siendo torpes, hermanos, se volvieron poco a poco. Sin duda, estos eran los que alguna vez le gustaron el don celestial. Vea Hebreos capítulo 6:4. En algún momento se sintieron tocados y conmovidos y se abrieron a la palabra. Una vez estuvieron al borde de la salvación. Sin embargo, ahora que se han hundido en un estado de esturbo espiritual. Veamos el próximo versículo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a explicar un poco todo esto. Debido a la cantidad del tiempo que pasaron aprendiendo la verdad del Nuevo Testamento, deberían saber lo siguiente para estar
enseñándola. Pero como nunca lo aceptaron, no crecieron en ella y no podían crecer en ella, estuvieron expuestos a una parte grande de la verdad de Dios, sobre la cual probablemente hubieran aprobado un examen. Tenían la verdad de forma superficial, pero la verdad no los tenía ellos. Pablo declaró en el libro de Romanos capítulo 2, 17 al 21, y dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo, sino que predicas que no se ha de hurtar, pero hurtas. En otras palabras, hermanos, ellos estaban orgullosos de la idea de ser maestros religiosos, pero en Hebreos el Espíritu Santo dice explícitamente lo que está implícito en el pasaje de Romanos. No solamente estaban incapacitados para enseñar a aquellos judíos, sino que necesitaban volver a clases preescolares. No entendían el ABC de su propia fe. Era evidente que su falta de voluntad para reconocer su cumplimiento claro. He conocido, hermanos, a muchos. Así se confiesan y dicen soy cristiano. Algunos de ellos teólogos, conocen bien las escrituras y los idiomas bíblicos. Qué sorprendente. Saben qué dice la Biblia, pero no saben aceptarla. Su significado por el ejemplo y estudio que han dedicado deberán ser maestros de la palabra de Dios, pero ni siquiera comprenden sus cosas fundamentales. Han sido estudiantes avanzados en su época de estudiantes, pero aún no conocen a Jesucristo. Quizás enseñen, pero lo que enseñan no es la palabra de Cristo realmente pura. Ahora, entienda esto, que la torpeza requiere volver a aprender. Hay que volver a aprender. Por tanto, los judíos informados pero incrédulos se han vuelto apáticos. Sí, eran apáticos espirituales. Necesitaban que les vuelva a enseñar los principios rudimentos de la palabra de Dios. Ahora, entienda esto. Los primeros rudimentos significa aquello que viene primero. En referencia a un lenguaje quiere decir las letras del alfabeto como parte básica de las palabras, el ABC. Ahora, observe con atención. La frase, las palabras de Dios, no se refiere al Evangelio, hermanos, no. Los receptores del mensaje eran judíos y para ellos las palabras de Dios significaban solamente el Antiguo Testamento. Las palabras de Dios eran las leyes de Dios. Las palabras eran las leyes de Dios. La mente de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Para los judíos era una ventaja grande que le hubieran confiado las palabras de Dios, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 y 2. Pero lo que necesitan reaprender eran los rudimentos de la revelación del Antiguo Testamento, la ley. Habían estado ya bastante tiempo expuestos al nuevo pacto, pero ni siquiera entendían el antiguo, como se evidenciaba por su incapacidad
para manejar la verdad más profunda sobre Melquisedec. Ahora bien, hermanos, estos judíos del que estoy hablando ni siquiera entienden el significado de su propia ley. Necesitaban que alguien volviera y le mostrara los dibujos otra vez. No estaban preparados para leer el libro. Debían volver al ABC, las verdades elementales, en dibujos, en las enseñanzas, en las ceremonias, en los sacrificios, en los días de fiesta, en purificación. Tales cosas prefiguraban todas ellas a nuestro Señor Jesucristo. Y no podían reconocerlo a menos que entendieran los dibujos. Ahora, hay una necesidad de madurar. El Antiguo Testamento es el alfabeto. El Nuevo Testamento es el mensaje maduro, completo. Cuando yo veo y estudio Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24, nos dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, la ley, entienda esto, hermano, era como un tutor, un maestro de niños que enseñaba las verdades, primeras verdades básicas de Dios. En el nuevo pacto ya no estamos bajo el tutor, ya crecimos espiritualmente. Esa es la idea de resaltarlo aquí. Ya Cristo llegó. La sustancia ha reemplazado a la sombra. Los grandes escritos que podemos leer reemplazaron a los libros de dibujos, reemplazaron a todo ello. Ahora la composición completa reemplazó al alfabeto. Los tipos han dado paso a la verdad. Todos esos dibujos ahora pasan al plano verdadero. Ahora estudiemos esto, la progresión y regresión. Esto es importante que usted lo entienda. Se le vuelve a decir, habéis llegado a Hebreos 5:11. Un bebé no habrá llegado a necesitar leche. Nace con esa necesidad. La única persona que llega a necesitar leche, la comida de bebés, es a quien regresa a la niñez. Estos judíos, en lugar de crecer más, se estaban haciendo menos maduros. Iban deslizándose de regreso a su infancia espiritual. Si usted no regresa, si usted no progresa, hermanos, está retrocediendo. Por el rechazo y la dureza, ellos volvieron a un lugar en que solo podían consumir leche otra vez. Para las personas es fácil oír el Evangelio y volverlo a oír y a oír hasta que les vuelva trivial, carente de todo significado. En lugar de ir a la verdad de Cristo y entregarle sus vidas, se hacen lentos, se quedan estancados espiritualmente, se hicieron tardos para oír y lentos para entender. Retardados espiritualmente, necesitan que se les alimente otra vez como los bebés. Estos judíos de los que hablamos habían desdeñado a Cristo. Algunos de ellos, mientras que profesaban su nombre, no estaban en condiciones de consumir comida sólida. Sobre el sacerdocio de Melquisedec, tenían que empezar otra vez desde abajo, incrementando igualmente su percepción y comprensión espiritual. Cuando vemos nosotros Hebreos 5:13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es un niño. El niño espiritual, hermanos, es inexperto en las verdades más profundas. No las puede digerir como un bebé no puede digerir una carne. La idea es una persona sin experiencia, sin habilidades y por lo tanto incapaz y sin preparación. El sistema espiritual, como el físico, tiene que crecer para poder manobrear, manobrear con las cosas más difíciles. Veamos Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para, y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el contraste aquí es sencillo. Quien continúa alimentándose solamente de revelaciones elementales divinas, no crecerá, ni tendrá discernimiento alguno. Un niño pequeño puede merecerse o meterse todas las cosas a la boca. Por lo tanto, el adulto maduro ha desarrollado un discernimiento considerable. Tiene cuidado con lo que come, con lo que hace y a dónde va. Este mismo principio opera en el reino espiritual. El creyente que ha alcanzado la madurez tiene discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, o lo verdadero o lo falso, lo justo o lo injusto. Pero como el escritor de los Hebreos sí va a explicar la importancia de Melquisedec, parece esperar que todos maduren espiritualmente antes de estudiar esta parte del mensaje. Concluyo. El judaísmo es la infancia que deben dejar para pasar a la madurez. La madurez, adultez por la fe en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.